Comunidad Viva, El Retorno. Los invita a nuestro tiempo con Dios. Bienvenidos. Hola mis estimados hermanos y oyentes. Buen día para todos. Bienvenidos al devocional Tiempo con Dios. El estudio y la meditación de la palabra de Dios es nuestro alimento que nos da cada día nuevas fuerzas, como fue el maná para el pueblo hebreo. Venimos estudiando el libro histórico de Nehemías. Vamos entonces al capítulo 9, versículos 26 y 27, que dice de la siguiente manera: pero fueron desobedientes y se rebelaron contra ti. Echaron tu ley a sus espaldas, mataron a tus profetas, que testificaban contra ellos para hacerlos volver a ti, y cometieron grandes abominaciones. Los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron, pero clamaron a ti en el tiempo de su tribulación, y tú los escuchaste desde los cielos. Por tu gran misericordia, les diste libertadores que lo libraron de mano de sus enemigos. Retomamos la primera parte del versículo 25 que dice: tomaron ciudades fortificadas y una tierra fértil heredaron, casas llenas de todo bien. Aquí podemos ver y entender el cumplimiento de la promesa de Dios, que los iba a llevar a tierra fértil. Pero a pesar de eso, nos dice el versículo 26, pero fueron desobedientes y se rebelaron contra ti. Aquí encontramos dos cosas, dos faltas que cometieron el pueblo de Israel: la desobediencia y la rebeldía. Y es que la desobediencia y la rebeldía contra Dios es pecado. Pero es una situación que humanamente lo encontramos difícil, porque nacemos con una inclinación natural hacia la maldad. Vemos que nadie necesita enseñar a sus hijos a mentir. Ellos lo hacen por naturaleza. Más bien tenemos que enseñarles a no mentir. Pero la maldad crece con el ser humano, y las faltas que aparentemente son menores terminan convirtiéndose en actos de rebeldía que nos hacen pensar que fracasamos como padres en la educación de nuestros hijos. Y a lo mejor nuestros padres pensaron lo mismo. Pero no, el problema es el pecado. Es la naturaleza pecaminosa que ha sido transferida desde la caída del hombre, de Adán. Porque como padres hemos podido haber sembrado buenas enseñanzas a nuestros hijos, pero su corazón son como los nuestros, vienen con la contaminación. Romanos capítulo 5, versículo 12 nos dice lo siguiente: como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces podemos ver que el pecado entró en el mundo por la caída del hombre, por un hombre, por Adán. Mis estimados, todos, desde el más pequeño hasta el más centrado en años, encontramos una imposibilidad a la obediencia por causa del pecado. El hombre como ser humano por naturaleza es rebelde. Hay normas y reglas
que han sido hechas por la filosofía humana, y aunque muchas de ellas son necesarias, no tienen la capacidad necesaria para hacer que el hombre sea obediente y quitar su rebeldía. Se necesita algo más poderoso, algo más grande. Se necesita el poder de la palabra, conocer el Evangelio y reconocer el señorío de Jesús. Mis estimados, el pueblo de Israel fue misericordiosamente escogido por Dios como hijo. Sin embargo, fue un hijo rebelde. El Señor les envió profetas para llamarlos al arrepentimiento, y muchas veces fueron afligidos por su rebeldía, y aún así no entendían que debían volverse del mal. El versículo 27 nos dice de la siguiente manera: los entregaste en manos de sus enemigos, los cuales los afligieron, pero clamaron a ti en el tiempo de su tribulación, y tú los escuchaste desde los cielos. Por tu gran misericordia les diste libertadores que los libraran de mano de sus enemigos. Aquí encontramos ese Dios grande de amor y misericordia. Cuando el pueblo de Israel se humilló y reconoció quién era el verdadero Dios, Dios los libró. Dios los guardó. Es igual, mis estimados, hoy día, con lo que estamos sufriendo, con lo que está sufriendo el mundo, el planeta, nuestros hogares. Lo que se requiere es que la humanidad vuelva el rostro a Dios y se arrepientan y sean humildes para que Dios nos libre de esta contaminación, de esta virosis. Los israelitas se encontraban en mucha dificultad porque habían desobedecido el mandato divino. Y aún podemos ver que eran atacados por los pueblos vecinos, por los madianitas, que se habían hecho aún más poderosos que ellos y les causaban daños, quitándoles y dañándoles los cultivos y sus alimentos. Pero piden la ayuda a Jehová. Ellos entonces claman y el Señor oye sus clamores. En Jueces capítulo 7 encontramos que es mencionado uno de los libertadores, a Gedeón. Gedeón, quien derrota a los madianitas. Jehová le dice a Gedeón que reclute 32,000 guerreros para combatir a los 135,000 hombres que estaban contra Israel. Sin embargo, Jehová le dice a Gedeón que son demasiados. ¿Por qué Dios le dice a Gedeón que son demasiados? Es porque si los israelitas ganaban la guerra y la batalla con sus propias manos, iban a pensar que no necesitaban la ayuda de Dios para ganar la batalla. Por eso Jehová le dice a Gedeón: di a todos los hombres que tengan miedo que vuelvan a su casa. Cuando Gedeón hace esto, entonces 22,000 guerreros se van y solo quedan 10,000 para combatir a los 135,000. Pero aún Dios le sigue diciendo que son muchos. Entonces, así que le dice a Gedeón que haga que los hombres vayan al arroyo y beban del agua. Que aquellos que no se arrodillen a beber el agua, sino que tomen el agua con sus manos, entonces esos serán los escogidos. Y esos escogidos solo quedaron 300 hombres. Y Dios promete a Gedeón que con los 300 hombres le dará la victoria. Lo podemos ver en Jueces capítulo 7, versículo 7 nos dice
Entonces el Señor dijo a Gedeón que con los 300 hombres que tomaron el agua los libraré y entregaré a los madianitas en tu mano. El resto del pueblo que se vaya cada uno a su lugar. Encontramos aquí algo muy importante. La clave está en ser obedientes y fiel al mandato divino. Si queremos ganar las batallas al enemigo de todas las dificultades que enfrentamos a diario, entonces tenemos que ser obedientes a su mandato, mantener la comunión y el estudio de la palabra de Dios. Tenemos que entender que en nuestra vida hay una lucha continua. Es una batalla en la cual tenemos derrotas y victorias. Lo normal no es que tengamos derrota, sino que siempre tengamos victoria, porque estamos con un Dios que no ha perdido ni una sola batalla desde la creación del mundo. Cristo derrotó las fuerzas del mal en la cruz del Calvario para darnos la libertad. Pero Él fue obediente a las ordenanzas del Padre desde un principio. Entonces encontramos que en la obediencia hay un misterio, hay un secreto que nos da la victoria contra las acechanzas del mal. Mis estimados hermanos, oremos. Amado Padre que estás en los cielos, gracias por permitirnos llegar por este medio con el estudio de tu palabra. Hoy nos presentamos delante de ti para pedirte perdón por nuestras faltas. Y así como fuiste misericordioso con el pueblo de Israel, sabemos que hoy lo eres con tu iglesia, por medio de Jesucristo, quien vino para darnos vida, vida nueva, y permitirnos ser tus hijos amados. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hasta pronto. Acompáñanos mañana a nuestro tiempo con Dios. Bendiciones.